Gracias, presidente en funciones. Los salvadoreños que amamos y defendemos la democracia y la libertad debemos conocer y reconocer la trayectoria y los aportes que Francisco Flores hizo a nuestra patria. Francisco Guillermo Flores Pérez nació en Santa Ana un 17 de octubre de 1959, hijo del muy respetado abogado y economista doctor Ulises Flores y la etnógrafa doña María Leonor Pérez de Flores. Obtuvo su bachillerato en la Escuela Americana de El Salvador. Realizó estudios universitarios de sociología, ciencias políticas, historia, literatura y filosofía en prestigiosas universidades como Hartford, Amherst College, Oxford, Harvard y World University. En 1991, a sus 32 años, inició su carrera política como viceministro de Planificación del gobierno del presidente Alfredo Cristiani. Unos meses después de que su suegro y secretario privado de la presidencia, doctor José Antonio Rodríguez Port, fuera cruel y cobardemente asesinado, Flores asumió el cargo de viceministro de la presidencia y tuvo entre sus responsabilidades dirigir el plan de ejecución de los acuerdos de paz firmados en 1992. En marzo de 1994 fue elegido diputado de la Asamblea Legislativa y en junio de ese mismo año fue nombrado por el presidente doctor Armando Calderón Sol como secretario de Información de la Presidencia de la República. En 1997 es reelecto como diputado y se convierte en el presidente más joven que había tenido nuestro Congreso en su historia. En marzo de 1998 fue nombrado candidato presidencial por el Partido Arena y asumió en junio de 1999 la presidencia de la República. A sus 39 años también se convirtió en el presidente más joven que hasta ese momento había tenido nuestro país. Pese a su juventud, Francisco Flores ejerció la presidencia con un talante de estadista que causó admiración de otros grandes mandatarios extranjeros y líderes mundiales. Nunca, bajo su gobierno, ni bajo ningún gobierno de Arena, se persiguió, se acosó o se maltrató a quienes pensaban diferente, pese a que recién habían pasado los duros años de la guerra. Francisco Flores, quien vivió en carne propia el asesinato del padre de su esposa y de su mentor político, doctor Rodríguez Port, y aún sabiendo y conociendo quiénes eran los autores intelectuales del crimen, jamás actuó con revanchismo, ni con el más mínimo afán de venganza. Por el contrario, si bien es cierto que fue firme en la defensa de los principios republicanos, fue conciliador y abierto al diálogo. Durante el gobierno de Francisco Flores, nuestro país logró una estabilidad económica y monetaria envidiables. El Salvador fue, junto a México y Chile, uno de los 3 países con grado de inversión en América Latina. Su gobierno logró los mejores índices de reducción de la pobreza del continente y una impresionante reconstrucción de la red vial que nos convirtió en uno de los países con mejor conectividad y competitividad de la región. En su gobierno se estableció la dolarización, que, aunque satanizada por algunos, permitió la estabilidad cambiaria, protegió el valor de los ahorros, abarató el crédito y permitió a más salvadoreños acceder a créditos con cuotas bajas para adquirir viviendas. Además, facilitó el camino para la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La dolarización ha permitido que nuestro país mantenga una estabilidad macroeconómica y bajos niveles de inflación, aún en periodos en que se tiene un gobierno fiscalmente irresponsable e indisciplinado en el manejo de las finanzas públicas. El gobierno de Francisco Flores también destacó en su política exterior. Logró fortalecer aún más las relaciones de El Salvador con países amigos como Estados Unidos, España y México, y tomó el liderazgo en el Istmo Centroamericano. Su buena relación con el presidente Bush fue uno de los principales factores para que se lograra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Estado de Protección Temporal, TPS, que benefició y sigue beneficiando a cientos de miles de compatriotas que residen en ese país. A pesar de 2 devastadores terremotos, el país fue reconstruido en poco tiempo, y no solo eso, alcanzó un liderazgo regional por sus modernas carreteras, puertos, aeropuertos e infraestructura para la inversión extranjera. El Foro Económico Mundial calificó a El Salvador en esos años como el país con uno de los mejores climas de inversión y de mayor potencial de crecimiento económico, incluso por arriba de países como Costa Rica y Panamá. Más que un expresidente de la República, expresidente de la Honorable Asamblea Legislativa, exdiputado y destacado miembro de gabinetes de gobierno,
Francisco Flores fue un hombre de Estado, un líder y un gran patriota. Fue un académico, un filósofo, un politólogo, un brillante orador, un intelectual de primer nivel. Su biblioteca privada era una de las más completas en la región. Su presidencia fue ejercida con dignidad, sobriedad y sobre todo con mucha visión de futuro. Nunca, mientras fue presidente, insultó o calumnió a ningún opositor. Cuando debatía lo hacía con argumentos sólidos y jamás con palabras disonantes. Y sin embargo sus enemigos políticos y algunos de los que se decían sus compañeros y amigos lo atacaron con una hazaña que no se había visto desde los tiempos de la guerra. Eran corazones llenos de odio, pero también de miedo. ¿Cuánta razón tenía Bernard Shaw cuando dijo que el odio es la venganza de los cobardes? A pesar de los ataques injustos y las falsas acusaciones que sufriera a lo largo de los últimos 2 años, la persecución política, el acoso incesante hacia él y a su familia, nunca dejó que el rencor anidara en su noble corazón. Su familia, aunque torturada de manera ingrata, tampoco ha permitido que el odio envenene sus vidas. Ellos han perdonado desde el fondo de sus corazones. Francisco Flores pasará a la historia como uno de los grandes personajes políticos de nuestra era, un mandatario que logró poner en alto a nuestro país, que hizo que los salvadoreños sintiéramos un optimismo, un orgullo y una esperanza que no se vive en nuestra tierra desde hace ya varios años. En la última plática que tuve con el presidente Flores, me habló de lo orgulloso que se sentía de su familia, de lo imposible que hubiese sido para él sobrellevar esos momentos tan adversos y difíciles sin el incondicional apoyo de su querida esposa Lourdes, una mujer dulce y fuerte, y de sus hijos Gabriela y Juan Marcos, dignos hijos de un gran padre. Paco defendió sus ideales con vehemencia, fue un férreo defensor de la democracia y de las libertades, y al mismo tiempo era un hombre con una sorprendente capacidad de análisis y propuesta. Por ello El Salvador ha perdido a un gran hijo, a una edad muy temprana. Hemos perdido a alguien que se entregó en cuerpo y alma por un mejor país. Que este martirio, porque no es otra cosa, sirva para que todos los salvadoreños, independientemente de nuestras filiaciones políticas y nuestras particulares creencias, sepamos administrar nuestras diferencias. Que nunca más lleguemos a estos extremos en el cual todo el aparato del Estado fue utilizado para tratar de aplastar y destruir moral y físicamente a un hombre y a una familia. Que el martirio de Francisco Flores sirva para que, más allá de las lógicas diferencias que existen entre las personas que viven una auténtica democracia, comprendamos que vivimos bajo el mismo cielo, que caminamos sobre el mismo suelo y respiramos el mismo aire. Que esta muerte sirva para que comprendamos de una vez que por encima de nuestras diferencias se encuentra El Salvador, nuestra casa común. Por ello creo que el mejor tributo a Francisco Flores es erradicar el odio y la sed de venganza que aún existe desgraciadamente en muchos corazones. Que nuestro Dios, que ya recibió en su gloria a nuestro querido Paco, bendiga a El Salvador. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Blandín.